Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. En este trabajo empezamos a repasar un tema nuevo que para ustedes ya es conocido, que se llama funciones. Antes de ir al concepto de función, vamos a refrescar lo que son los gráficos cartesianos. Acá, esto lo van a tener en un PDF. Acá van a tener una breve historia de dónde surge el nombre de cartesiano, que tiene que ver con su creador, René Descartes, y una pequeña actividad para que practiquen cómo ubicar puntos en el eje cartesiano. El eje cartesiano está formado en el plano, o sea, en dos dimensiones, está formado por el eje X en horizontal y el eje Y en vertical. Si yo tengo que ubicar puntos, la primer variable, el primer número que aparece representa el eje X, al horizontal, y el segundo representa al eje Y, el vertical. Entonces, si tengo que ubicar este número, busco el punto 2 y lo tengo que unir con el punto 1. Es como si estuvieran jugando, y ahí marco el puntito, a la batalla naval, que tienen que hundir los barcos y tienen que decir una letra y un número. Bueno, esto es similar, pero se usa para graficar, ¿sí? Y los puntos, ahora solamente tienen que marcar puntos, no hay que unirlos. Acá tienen la explicación que les dije recién, del primer número que representa a X, el segundo representa a Y, y acá la división de los cuadrantes. El eje está dividido en 4 cuadrantes. El primero, que es positivo, porque se refiere a la parte de X positiva y la parte de Y positiva. Si hacemos la regla de signos, tengo más por más, y es positivo, más. El segundo cuadrante va a ser la parte positiva en Y y la parte negativa en X. Más por menos va a ser menos, cuadrante negativo. El tercer cuadrante me va a quedar la parte negativa de X y hacia abajo la parte negativa de Y. Pero si hago regla de signos como una multiplicación, menos por menos va a ser más. Este cuadrante es positivo. Y este lo contrario, menos por más, menos. Entonces me quedan estos dos negativos y estos dos positivos, ¿sí? A veces se usa solamente la parte de arriba, a veces se usa la parte de abajo para graficar algo o representar algo negativo, alguna deuda, por ejemplo, si se usa en finanzas o alguna pérdida en un negocio, ¿sí? Se usa la parte negativa. Bueno, y acá tienen una segunda actividad que es para representar los puntos en el sistema de coordenadas, ¿sí? Como les dije, van a unir con X y con Y, marcan los puntitos. Después les pregunta, ¿cuántos hay en cada cuadrante? Y ahí ustedes cuando los ubiquen van a ver cuántos quedaron en el primer cuadrante, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero y cuántos en el cuarto. El punto 2 dice, si nos dicen que un punto de coordenadas X y tiene X mayor a 0 y la Y menor a 0, ¿en qué cuadrante está representado? Y ahí se fijan en la explicación. Si X es mayor a 0, ¿para qué lado va? Y si la Y es menor a 0, ¿para qué lado va? ¿Para abajo o para arriba? Y ahí se van a dar cuenta en qué cuadrante está. Representa todos los puntos cuya ordenada sea 3. ¿Qué observás? Cuando se refiere a ordenada de origen, se refiere al valor de Y. Entonces, si represento todos los puntos cuya ordenada sea 3, acá tengo 3, ¿qué pasa? Si yo marco todos los puntitos con el mismo 3, van a estar alineados, van a estar en la misma fila en el 3. Lo que va a cambiar es el valor de X, pero todos van a estar en la misma fila. Eso es lo que tienen que representar y contestar acá, que van a quedar alineados. Y el último, ¿qué figura tiene como vértice los puntos P, Q, R y S? Marco estos en este sistema y se me va a armar una figura. Cuando la una se va a dar cuenta qué figura es y ahí ponen el nombre. Esto lo pueden imprimir si tienen para imprimir y lo hacen acá directo o si no lo copian en la carpeta, ¿sí? Bueno, seguimos por acá con los ejercicios, siempre repasando el tema de funciones, para repasar conceptos, más que nada. Acá tengo otro ejercicio, el 5, que trabajan, son dos personas que trabajan en la misma empresa. Carolina tiene auto y suele pasar a buscar a Sabrina para ir juntas a trabajar. Observen el gráfico que muestra cómo varía la distancia recorrida por Carolina desde que sale de su casa hasta que llega a la empresa y contesten las preguntas. Mirando la gráfica tienen que contestar estas preguntas. Obviamente sale de la casa de Carolina, ¿no?
hace este recorrido, acá va en línea recta, después sube hasta que llega al trabajo. Este es el tiempo, la variable en X es tiempo. Y la variable en Y, variable se refiere a qué tema qué se basa, ¿no? Esto sería la distancia. Siempre hay dos cantidades, tiempo y distancia se relaciona acá en kilómetros y el tiempo en minutos. Y mirando la gráfica van contestando, ¿cuánto tarda en llegar a la casa de Sabrina? Entonces acá tienen todo el recorrido hasta que llega a la casa de Sabrina. Dice, observen el gráfico que muestra. Sí, entonces el tiempo, ¿cuánto sería? Acá dice 18 minutos, entonces contesta, tarda 18 minutos. Y así con todas, ¿sí? Recordar, en la situación anterior la gráfica describe la relación entre dos variables. El tiempo, representado sobre el eje horizontal, es la variable independiente y la distancia recorrida, representada en el eje vertical, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el tiempo no depende de nadie, por eso es independiente. El tiempo corre. El que depende del tiempo es la distancia. Según va pasando el tiempo, la distancia que recorro, ¿sí? Por eso la independiente siempre es X y la dependiente es Y, que depende del valor que tenga X, o del tiempo en este caso. Otro ejercicio. En este gráfico se relaciona el tiempo que dura un llamado telefónico con su precio. ¿Cuál es el precio y el tiempo de duración de las llamadas A, B y C? Acá tengo puntitos. Este es tiempo y este es precio. Entonces, tiempo en minuto. 2 minutos, ¿cuánto sale? 20 centavos. Esto es viejo. Se nota que los precios eran más baratos. Acá, 4 minutos está entre 0,60 y 0,40, 0,50. Y acá, 8 minutos va a ser $1. ¿Sí? Porque me pasé acá. Acá sería $1. Entonces esos valores los ponen acá. 2 minutos con 0,20, 4 minutos con 0,50 y 8 minutos con $1, con 1. Y después, ¿qué unidad se tomó en cada eje? Unidad se refiere tiempo en minutos y precio en pesos. ¿Sí? Esas son las unidades. Construir una tabla de valores que relacione ambas variables. Acá van poniendo los valores de X, acá, A, B y C. Acá tienen que poner el nombre, lo que es X, tiempo. Acá Y, precio. Y acá ponen lo de A, lo de B y lo de C. ¿Estamos? Y los dos últimos ejercicios dicen, en este gráfico se representan las alturas y lo que pesan varias cajas almacenadas en un depósito. A partir del gráfico determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Es parecido a este, pero estoy hablando, cambian las unidades de altura en centímetros y de peso en kilos. Y acá tienen que poner, la caja B pesa más que la C. Bien la referencia, si la B pesa más que la C, fíjense el peso, contestan verdadero o falso. Y el último, ¿cuáles son las coordenadas de los puntos de corte con los ejes? Con el eje Y se llaman, cuando corta el eje Y, el puntito que corta el eje Y se llama ordenada al origen. Y la coordenada va a ser, si corta el eje Y, 0 en X, siempre 0, y el valor en que corta en Y, que en este caso es 1. Y cuando cortan al eje X, o sea el que queda en 0 es Y, el contrario es el que queda en 0. Entonces los ceros van a ir en la parte de Y y en X van a ir los valores en que corta. En este caso es -1 y acá sería 4, porque va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. La escala puede variar. Acá está de 1 en 1, pero yo puedo hacerla de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 o de 3 en 3, pero eso se aclara cuando cambia la escala. En este caso está de 1 en 1. Y acá pongo los valores y cuando corta el eje X se llaman raíces esos valores, ceros o raíces, cuando corta el eje X. Y cuando corta el eje Y o pasa sobre el eje Y se llama ordenada. Y por último llegamos al concepto de función. Ya vimos varios gráficos que relacionan dos cantidades. Entonces una función es eso, es la relación entre dos cantidades, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. Acá les dice, una función es una relación que asocia a cada valor de la variable independiente, o sea X, a cada valor de X, un único valor de la variable dependiente, o sea de Y.
Cuando se trabaja con funciones se puede nombrar con x a la variable independiente y con y o fx, esto que se lee y o f de x, que quiere decir en función de x, porque depende de x, a la variable dependiente. ¿Sí? Acá tengo dos ejemplos, o sea, para que sea función sí o sí tengo que tener un valor de x con uno de y. X no puede tener dos valores de y, solamente uno. Si no tiene dos valores de y, ya no es función. Esta tabla muestra las temperaturas máximas de cada día medidas en grados centígrados entre el 15 y el 25 de abril. Acá tengo los días del 15 al 25 y acá están las temperaturas. Los datos de la tabla representan una función porque indica cuál de los dos variables consideras que es la independiente y cuál es la dependiente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la temperatura depende del día o que el día depende de la temperatura? ¿Los días dependen de la temperatura o la temperatura depende de los días? Y ahí se van a dar cuenta. Primero identifican cuál es la independiente, la x. Y si la x tiene dos valores iguales, ya no sería función. Por ejemplo, si los días dependen de la temperatura, los días sería x. Y si hay algún valor de x, por ejemplo, acá van cambiando los valores de x, nunca va a ser el mismo, ¿sí? Porque son días distintos. Entonces sí va a ser función, porque cada valor de x va a tener su valor distinto en y, o sea, su temperatura distinta. En cambio en la altura que alcanza el agua lanzada hacia arriba por la fuente que está en el centro de un parque, muy bonito, va cambiando a lo largo de las horas. Esta tabla muestra esa altura en distintos momentos entre el mediodía y las 5 de la tarde. Acá está el mediodía, 12 y las 5 de la tarde. Los datos de la tabla representan una función porque indica cuál de las dos variables consideras que es la independiente y la dependiente. Las horas dependen de la altura o la altura depende de las horas. El tiempo es independiente, siempre, lo mismo que los días. Entonces, acá son días distintos. Como son días distintos, cada valor de x va a tener la altura distinta. ¿Sí? Este valor de x tiene un solo valor de y. 14 también tiene un solo valor. 15 también tiene un solo valor. Que acá se repita el 6, pueden tener el mismo valor, pero nunca x tiene que tener dos valores. ¿Sí? Indica si cada uno de los gráficos corresponde o no a una función. Explica su respuesta. Este gráfico, si yo miro el valor de 1, ¿qué pasa? Va a cortar, si yo hago líneas verticales, el 3, por ejemplo. ¿Cuántos valores de y tiene? 4 y 5. ¿Ven? Porque corta en dos puntitos acá. Esto quiere decir que no es función, porque x ya tiene dos valores. Tiene que tener cada valor de x tiene que tener un solo valor de y. Por ejemplo, esta. Sube y baja. Pero acá, si yo trazo líneas verticales, cada valor de x va a cortar en un solo punto. Entonces ahí sí es función, porque le va a corresponder un solo valor de y. Esta sería función, pero esta no es función. ¿Sí? Y acá les aclara la reglita de hacer líneas verticales para darme cuenta si es función. Y lo último, por ahora, en este trabajo que se realiza en el análisis de un gráfico de una función, es ver si crece o decrece. Acá tienen un gráfico que empieza acá, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar y acá está en línea recta. Bueno, si baja, ¿qué les parece? Decrece, ya no hay crecimiento, va bajando. Acá crece, acá vuelve a decrecer y acá se llama constante cuando está en la misma línea. Se mantiene recto, se llama constante. Entonces acá les preguntan, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, la temperatura estuvo en descenso, de acá, hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Luego fue en aumento hasta las... y ahí relacionan. ¿Hasta qué hora? Acá tiene el tiempo en horas, así que tienen que relacionar. Siempre mirando el dibujito. Y esta es la temperatura. Y van completando las oraciones. ¿Sí? Con todo lo que les pregunta mirando el gráfico. Y acá, algo de teoría. Recordar.
Función creciente, cuando X aumenta, la Y también aumenta. Sería el primer cuadrante. Siempre que vaya para el primer cuadrante, para arriba, es creciente. Función decreciente, cuando X aumenta, pero Y disminuye, o sea, va para el lado negativo. Cuando X aumenta y se mantiene constante la Y. Así, paralela a X. Esto es constante. Y una función puede tener tramos crecientes, decrecientes y constantes. Es lo que pasa acá. ¿Ven? Puede subir, bajar, pero no cortarse. Siempre seguido. ¿Estamos? Este ejercicio... Bueno, con respecto al crecimiento, acá tengo una actividad. Los datos de la tabla informan la presión que ejerce el agua en distintas profundidades. Acá tienen la tablita marcada. Profundidad en metros y presión atmosférica, la presión que ejerce el agua para abajo. Y acá tienen un gráfico. La profundidad en metros es el eje X y la presión es el eje Y. Ustedes tienen que marcar los puntos en el gráfico, ir uniendo eje X, eje X, marcan los puntos y luego unen la curvita que se forme. ¿Es una función creciente, decreciente o constante? Justifiquen la respuesta. Según lo que les dé, van a justificar. Crece porque la profundidad es mayor o decrece porque la presión es menor, según lo que pase. ¿Sí? Eso sería lo último y el inicio de este tema.